Misión Cristiana, la palabra que cambia, presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que cambia. Por permitirnos descansar, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, la cual día tras día derramas sobre los que te buscan de manera continua. Padre, bendícenos de una manera impresionante y haz que todos los que aquí nos abocamos en los servicios que se efectúan a diario, podamos contemplar tu gloria, podamos prestar atención al consejo de tu palabra y recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros sin poner reparo alguno o excluir lo que tú nos estás hablando día tras día. Permítenos abrir el corazón para ser receptibles y ser beneficiados con lo que emana de este libro precioso que es tu palabra. Agrega a tu iglesia a los que han de ser salvos y con tu poder obra en las diversas necesidades que se dan de manera continua en la vida de tus hijos. Señor, todo esto te lo pedimos para la gloria y honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo haremos en el libro de Apocalipsis siempre, capítulo 8. Ahí estamos estudiando lo que es la apertura del séptimo sello. Todavía no hemos llegado a la apertura, pero estamos desarrollando lo que son las 4 palabras claves para describir los acontecimientos relacionados con la apertura del séptimo sello. Y esos 4 elementos o 4 palabras que estamos desarrollando, la semana anterior ya veíamos el primero, que es el silencio. Hoy, este día, vamos a ver el sonido, y de ahí posteriormente, si Dios nos permitiera la vida, estaremos desarrollando la súplica y de último lo que es la tormenta. Así es que usted que le gusta apuntar todos los estudios que desarrollamos acá, entonces coloque como tema el sonido. El sonido. La semana pasada fue el silencio. Hoy prepárese porque ya casi comienza el sonido. Y vamos a tomar la base bíblica, está en Apocalipsis 8:2, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Hasta ahí vamos a leer, vamos a proceder a sentarnos. Por favor, siéntese, hermano. Ya hemos observado cómo el mismo Juan, el teólogo, a través de la revelación que él recibió de los acontecimientos que se estaban dando en el cielo, él pudo observar que por media hora hubo silencio en el cielo. Pero cuando transcurre esa media hora, ahora Juan recibe o experimenta un nuevo elemento antes de la apertura del séptimo sello, o diciéndolo en la apertura del séptimo sello. De manera específica, ¿verdad? Así lo diríamos. Pero ¿qué es lo que Juan, hermano, experimenta con ese nuevo elemento que él presencia en esa revelación?
Según lo que dice aquí el versículo número 2, dice, y vi, o sea, él observó con sus propios ojos, pero ¿qué es lo que Juan vio después del silencio que se dio por media hora? Dice, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Vamos a ir paso a paso a través de estas expresiones contenidas en el versículo número 2. Cuando él dice de que él vio a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, fíjese que aquí hay un empleo en este artículo, y es un artículo definido. Aparece para poder distinguir cómo un grupo excepcional, lo diría de esa manera, de ángeles, pero que no son ángeles comunes y corrientes. No olvide lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Porque la palabra excepcional es porque son ángeles especiales. ¿Habrán ángeles especiales?, dirá alguien. Sí los hay, hermano. Yo no sé si usted se recuerda, ¿verdad?, de la mención que hace la Biblia del ángel Gabriel. Ese es un personaje especial, un ángel especial. Entonces así hay personalidades excepcionales. O sea, este grupo que aquí aparece en escena y que habrán de ser utilizados para la apertura del 7º sello, son ángeles excepcionales. Y estos ángeles excepcionales se les puede llamar los ángeles que siempre están en la presencia del Señor. Y quizás, hermanos, esto cause cierto tipo de interrogante en nosotros, porque cuando uno tiene un interrogante respecto a lo que yo acabo de mencionar, uno puede decir, bueno, y que no todas las huestes angelicales tienen acercamiento a Dios, pues. La respuesta es esta: hay unos que están ante su presencia más cerca que los otros. Conforme vayamos avanzando en el estudio, vamos a ir observando eso, hermano. Pero eso fue lo que Juan observó aquí: ángeles de la presencia. Y dice que estos ángeles, ahí lo va a denotar usted, ahora que vamos a desarrollar la otra expresión. Y dice que Juan los vio de pie. Esa palabra, de pie, aquí responde, o sea, da respuesta. No podemos esperar mucho, porque en otros estudios yo iba a dar esa respuesta un poco más extensa, pero ahora, a través de lo que vamos a interpretar en esa expresión, que estaban de pie, eso a usted y a mí nos da una idea. Porque la expresión estar de pie está en tiempo perfecto dentro del original del griego en que se escribió esa expresión en el libro de Apocalipsis. Si está en tiempo perfecto en el griego, la pregunta sería, ¿qué es lo que indica entonces el que Juan haya visto a los ángeles excepcionales de pie? Lo que indica es que estos ángeles excepcionales, eso de estar de pie, es porque estaban en la presencia de Dios y habían estado allí durante algún tiempo. O sea, mire qué bonito es esto, ¿verdad? Eso es lo que hace denotar el que ellos estén en pie. Están en la presencia del Señor. O sea, cuando alguien está en la presencia, una cosa es estar afuera, otra cosa es estar dentro. Una cosa es estar distanciado y otra cosa es estar cerca. Cuando usted ora en la presencia del Señor, ¿a dónde está?
¿Está lejos o está cerca? Alguien que esté lejos, distanciado, digámoslo de esa manera, no experimenta lo que una persona tiene cuando tiene acercamiento a Dios. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es lo que usted experimenta cuando usted se acerca a Dios? Hay un disfrute, hay un regocijarse, hay un deleitarse en la presencia del Señor. Por eso es que usted va a oír frases como estas y las va a leer en la Biblia. Es un texto que yo he repetido una y otra vez aquí. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero ¿quiénes son los que tienen ese privilegio? Que al tenerlo, al estar en ese vivir, lo disfrutan y no quisieran separarse, no quisieran irse de ese disfrute. ¿Por qué? Porque es mejor estar un día en sus atrios, por lo que ahí se experimenta, por lo que ahí se da, que 1000 fuera de ellos. O sea, estar distanciados, estar fuera. La persona que está cerca, que está en la presencia, es la que tiene ese privilegio y es el que disfruta de ese acercamiento con Dios. Por eso es que estos ángeles, vuelvo a repetir la expresión, son excepcionales, porque están de pie en la misma presencia del Señor. Ahí están. Y como dije la frase, ya habían estado antes, ¿verdad? Ya habían estado antes. Y eso es lo que Juan observa aquí. Pero hay un detalle a considerar antes de seguir desarrollando las demás expresiones del verso. O sea, o desarrollar en síntesis todo el verso. Número 2. Las Escrituras describen varios rangos y órdenes de ángeles. Si usted en algún momento siente cierta inquietud de estudiar angelología, es una materia de la teología. Uno, cuando se mete a estudiar, observa esto que yo acabo de mencionarle. Lo que la misma Escritura nos describe de todo lo que Dios creó en el cielo, es decir, los seres espirituales. Dios a muchos de ellos los constituyó con rangos. Hay rangos, hay órdenes de ángeles. ¿Por qué vamos a observar esto antes de seguir con el desarrollo? Para que ustedes noten lo que son precisamente esos rangos y esas órdenes que aquí están establecidas en la misma palabra del Señor. Por ejemplo, en la Biblia, vamos a ir hojeando, vamos a buscar varios libros. En Génesis capítulo 3 se menciona a los querubines. Estamos hablando de un rango, ¿verdad? Capítulo 3, cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, puso guardianes allí en la entrada para que el hombre, hermano, si hubiese querido volver, la entrada ya no estaba permitida para él por su pecado. Génesis capítulo 3, lea conmigo el versículo 24, que dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Allí en el huerto de Edén el Señor colocó querubines. Querubines. Ahí estamos hablando, repito la frase, de rangos. Querubines. Estos no eran ángeles comunes, sino ángeles con rangos. También se nos menciona acerca de los serafines, y eso está en el libro del profeta Isaías,
en el capítulo número 6 del profeta Isaías, se menciona también esta clase de ángeles. Cuando encuentre el libro del profeta Isaías, entonces me responde con un amén en el capítulo número 6, versículo número 2. Léalo conmigo, hermano, no lea con la vista, porque quisiera de manera personal corroborar que usted está estudiando la Biblia conmigo y la está leyendo. Léalo, por favor. Dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Quiero que lo vuelva a repetir. Por encima de él había serafines. ¿Cuántas alas tenían? ¿Será cierto eso? Sí, hermano. Imagínese ver a un ser angelical con 6 alas. ¿Qué haría usted? 6 alas. Esto no es ningún mito, ninguna fantasía. Esto es realidad. 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos son los serafines. Pero aparte de los querubines, de los serafines, también hay arcángeles. La Biblia nos menciona de los arcángeles en Primera de Tesalonicenses. Vayámonos al Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo número 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, aquí se menciona también esa otra jerarquía, arcángel. Cada uno de ellos, hermano, se desenvuelven en su área, en la cual Dios habrá de usarlos. Y vea usted, los parecidos no son iguales. No son iguales. Ya hemos visto ahí lo que son precisamente los serafines, ¿verdad? 6 alas. Los arcángeles son diferentes. Pero también se menciona aquí en Colosenses, quiero que lo busque porque estamos cerca, en Colosenses, capítulo número 1, el versículo 16. Ahí se menciona ya lo que son órdenes. Una cosa son las órdenes, otra cosa son los rangos. Entonces, léalo conmigo allí en Colosenses 1:16. Lea el versículo 16 conmigo. ¿Qué dice ahí? Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Estamos muy cerca de la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 6. Quisiera que leyera el versículo número 12 también. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, siga leyendo, sino que contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que hemos mencionado aquí en Éfeso y en Colosense, ahí se añaden tronos, dominios, principados, potestades. Usted lo acaba de leer conmigo.
Si usted cuenta aquí, hay un número que le va a dar. ¿Cuántos son? 7. Estos 7 parecen ser muestra de tales órdenes de ángeles que tienen un alto rango en el cielo, de esos 7 que acabamos de mencionar. Qué lindo es cuando uno se mete a este estudio. Si usted observa, el diablo cuando antes no era diablo, sí, porque el diablo no era diablo antes, hermano. La palabra diablo, acuérdese, es la palabra diablo, diabolos. No estoy diciendo diablos, sino que diabolos. Esa es la expresión. Y usted sabe qué significa, ¿verdad? Adversario. Esa es la frase literal, adversario. Entonces, el diablo cuando antes no era diablo, Dios lo creó con un rango, fíjese, hermano. Y él era querubín en el cielo. Su belleza era espléndida, pero su corazón se envaneció. Quiso tomar el lugar que a él no le pertenecía. Mire, la idea que estoy dando es esta: si Dios crea algo excelente, precioso, bonito, y lo reviste con autoridad, no es para que se le subleve. Mientras más belleza tenga lo creado, más humildad, más obediencia es la que tiene que tener uno delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense ustedes que han sido creados preciosos, ¿verdad? Muchos no lo creen, hermano. Levántenme la mano, ¿cuántos creen que Dios hizo una obra poderosa y perfecta en nosotros? Vale. Entonces tóquese usted, sí, tóquese, diga: yo, lo que el hermano Wilber dice, no le creo. ¿Cómo no? Créalo. ¿Qué es lo que hace horrible la vida del hombre? El pecado. El pecado envejece el cuerpo físico de una persona. Lo envejece, hermano. El pecado hace que usted se vea horrible. Horrible, horrible, horrible. Una persona en pecado se ve horrible. Apesta a ajo. Lo digo en el sentido de que esa persona se ha vuelto al mundo, a Egipto. Pero una persona en la cual Dios, a través de su misericordia, lo ha recreado, lo ha vivificado. Por eso es que la palabra de Dios dice en Hebreos: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva en el sentido que da vida al que está muerto. Eficaz, una persona que tiene a Cristo, hermano, esa persona tiene energía. Eficaz, energy. Eso es lo que hace la palabra. Una persona en pecado, usted la va a ver toda vegetada, aburrida, con deseos de morirse. Pero una persona con Cristo, lo va a ver usted, no, hermano, con una vida opacada o llena de incertidumbre. Lo va a ver con deseos de amar a Dios y de servirle. Hay una diferencia. Por eso es que digo, si una persona, Dios lo ha salvado, como el caso de nosotros, y lo ha revestido de belleza, porque lo que nos embellece a nosotros no es lo físico, hermano. Si a nosotros nos pusieran a competir, a los que somos varones, con otros varones, nos dejan a un ladito los gringos. Aquellos son ojos verdes, nuestros ojos son prietos. Algunos tenemos ojos amarillos por la hepatitis que tenemos. No tomamos vitamina, ¿verdad? Hierro. Nos dejan a un lado, pero lo que nos embellece es la gracia del Señor. Marca la diferencia. Si sabemos que tenemos eso, entonces tenemos que rendirle gratitud a Dios. Dios hace todas las cosas perfectas y bellas. Créalo. Así hizo al lucero de la mañana.
Lo hizo con un rango, era un querubín protector. Entonces aquí se denota, aparte de ese comentario que he dado ahorita, 7, parece ser muestra de tales órdenes o ángeles de alto rango. A estos, volvemos al texto número 2 que estamos desarrollando, a estos que Juan vio, acá en Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, dice que aparte de verlos de pie, dice que se les dieron 7 trompetas. Él mismo lo vio, que ellos recibieron 7 trompetas. 7 trompetas. Estos ángeles excepcionales recibiendo 7 trompetas. Pero ¿para qué eran esas trompetas? Bueno, desde ese inicio, cuando se les entregan las trompetas, ellos saben, porque ellos no están ajenos al propósito que Dios tiene con ellos. Imagínense aquel ángel que Dios envió para decirle a María que ella habría de tener un hijo. O sea, ya había sido designado para eso. Ya había sido designado. Los 2 ángeles que Dios envió, cuando la maldad de Sodoma y Gomorra habían llegado a un límite, había rebalsado ya la copa de maldad de Sodoma y Gomorra, por la misma depravación, aberraciones que habían en esa ciudad, hombre con hombre. ¿Qué hizo Dios? Él tiene millones de ángeles allá arriba, pero de esos millones de ángeles, Él aparte dice: miren muchachos, lo voy a parafrasear, ustedes 2 se me van a ir con mi hijo allá abajo, ¿verdad? Y entonces ellos tienen muy en claro a qué vamos a ir, ¿verdad? Ustedes van a ir a sacar a Lot y a su familia, van a dar aviso, van a destruir Sodoma y Gomorra. Cristo no podía preguntar eso porque Él es el Hijo de Dios. Él sí iba a quedar con Abraham porque fueron 3 los que descendieron. El Señor se quedó con Abraham porque usted puede extrañarse y decir, pero usted está hablando de Cristo, hermano, deténgase en el Antiguo Testamento. Cristo se aparecía en el Antiguo Testamento. Entonces, esa aparición dentro de la teología se le llama teofanía. Él se quedó con Abraham y los otros 2 se fueron. Entonces estos 7 que Juan ve de pie, desde ese mismo instante en que se les entregan las trompetas, es porque han sido designados para algo. ¿Para qué han sido preparados estos ángeles? Para los juicios de las trompetas que seguirán en breve, conforme vayamos avanzando en el estudio. ¿Será que los ángeles, Dios mismo los hace participar en sus juicios? Sí, hermano. Abramos nuestras Biblias, por favor, y vayámonos al capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13. Lea por favor el versículo 39 al 41. Capítulo 13 del 39 al 41. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Qué sucederá? Dice el verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Usted sabe para qué los envía, ¿verdad? Para declarar juicio, hermano.
Porque eso es lo que dice el verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán. Usted sabe que si usted inicia Mateo capítulo 3, va a observar que dice la Biblia que el Señor viene con su aventador en la mano para apartar la hojarasca, la cizaña a un lado y el trigo a sus graneros. Pero aquí está hablando de la participación de los ángeles para hacer con el hombre lo que éste merece, es decir, para dar una retribución. Porque de acuerdo a lo que el hombre siembra, eso mismo habrá de cosechar. Dios usa ángeles para participar en sus juicios, hermano. Y aquí es el de las trompetas, ¿verdad? Ahora la pregunta sería también, ¿qué son esas trompetas? Usted sabe que es una trompeta, no sé si la trajeron hoy. ¿Dónde está? ¿Quién dijo bien? Ah, sí, es cierto, aquí la tenemos. No la trajeron, pero la trompeta, usted sabe que es un instrumento musical. Y esos instrumentos musicales, como el caso de la trompeta, son significativos en las escrituras, fíjese, hermano. Algunos aquí las pasan por alto, ay, que me ese instrumento. No, en la Biblia la trompeta es un instrumento musical significativo. En muchas ocasiones se menciona la trompeta en el Antiguo Testamento, se le daba un uso especial. Y en el Nuevo Testamento vamos a culminar con una cita bíblica también, viendo también que a la trompeta se le da un uso el día en que sea el arrebatamiento de la iglesia. Veamos, hermanos, aquí a luz de la misma escritura, qué uso en el Antiguo Testamento se le daba a la trompeta. Vamos a ver lo primero en el libro de Números capítulo 10, el versículo número 2. Números 10, 2. Si usted no puede encontrar la cita bíblica y le da pena, no se preocupe, hermano. Apunte la cita bíblica. Y ahí en su casita, ¿vale? Y si hay alguien que se le queda viendo así porque usted no busca nada, tápese la cara. Que todos tenemos un inicio. Nadie es diestro cuando comienza en el evangelio. Hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro, porque ya tiene días de estar acá. Versículo 2 del libro de Números, le dije, ¿verdad? 10:2, léalo conmigo, por favor. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo. Las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Veamos el primer uso que se le hace aquí a la trompeta en el Antiguo Testamento. ¿Para qué se sonaba aquí la trompeta? Dice, para convocar a la congregación de Israel. Para convocatorias servía, se sonaba. Hubiésemos querido que estuviese aquí para que el hermano la sonara una y otra vez. Entonces se le daba su utilidad, porque es un instrumento significativo. Pero también se sonaba la trompeta como alarma en tiempo de guerra. Dice que no nos vamos a ir dando citas de libros que quizás usted no encuentre de manera pronta. Ahí mismo en Números, ahí mismo 10:9 está esto. Se sonaba como alarma. Versículo 9, ahí no vaya a hojear la Biblia ni para atrás ni para adelante, sino lea el versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra,
en vuestra tierra contra el enemigo. ¿Contra quién? Que os molestare. Dice, tocaréis alarma. ¿Con qué? Con las trompetas. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Cuando había alguna emergencia, se seguía tocando la trompeta. Pero no nos quedamos hasta ahí. Una cosa es para tocarla, para congregar a la nación hebrea, para alguna reunión especial, y otra cosa es tocarla cuando hay algún peligro, alguna alarma, decimos nosotros. Pero también, en tercer lugar, las trompetas se utilizaban para anunciar fiestas solemnes. A través de ella, cuando se tocaba. Aquí mismo, en Números, siempre en el capítulo 10, ahora lee el versículo número 10, 10:10. Dice así: y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Dice, yo Jehová, vuestro Dios. Ahí se le da otra utilidad más en las fiestas solemnes. Pero también la trompeta, en cuarto lugar, se utilizaba para anunciar noticias. Por ejemplo, usted y yo anunciamos noticias y sonamos la trompeta. ¿Cuáles noticias, dirá usted? Bueno, le pregunto, deme el significado de la palabra evangelio. Buenas noticias. ¿Con qué lo suena? Algunas son chiquitas. Bueno, la mía, yo le agradezco a Dios porque me dio un buen embudo, hermano. Al principio, ¿verdad? Los suegros le dicen a la esposa de uno, te casaste con un trompudo. ¡Ah! Y gloria a Dios, dice la esposa de uno, ¿verdad? Porque si uno es predicador, le sirve de algo lo que uno tiene, hermano. Entonces la idea es esta: si anunciamos la buena noticia con nuestras bocas, en el Antiguo Testamento, ¿cuándo habría de darse a conocer una noticia? Entonces se anunciaba a través de la trompeta. Primera de Samuel, hoy sí vamos a hojear un poquito la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 3. Dice así la porción de las Escrituras en el versículo número 3. Léalo conmigo. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl, dice, tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Allí se sonó la trompeta para dar a conocer una noticia. Vamos por el cuarto aspecto en donde estamos observando cuán útil era la trompeta en el Antiguo Testamento. También se utilizaba para proclamar nuevos reyes. La trompeta. ¿Cómo nuevos reyes? Vamos a verlo en Primera de Reyes. Está después de Segunda de Samuel. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 34. 1:34. Léalo conmigo. El verso 34. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadok y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Ahí está. La otra utilidad que se le da para proclamar nuevos
reyes. También se utilizaba la trompeta en la adoración. Primera de Crónicas, capítulo 16, el versículo número 6. Crónicas 16, le dije, el versículo número 16 dice así: ¿ya lo tiene? Léalo. No lo tiene, ¿verdad? 16:6. Léalo. También los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas. Siga leyendo. Delante del arca del pacto de Dios. Se ocupaba en la adoración. Todas estas trompetas y la utilidad que se le daba están asociadas con lo que viene en el futuro. Porque estamos estudiando eso de la apertura del séptimo sello. Pero quiero proseguir tomando la referencia bíblica en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 52. Primera de Corintios 15, 52. Ay, hermano, ya me duele la mano de tanto estar buscando textos, ¿verdad? Es muy bueno que usted se vuelva diestro para la palabra. Lea conmigo el verso 52. ¿Qué dice allí? Las expresiones. Léalo, ya lo tiene. Léalo entonces. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A la final trompeta, se tocará la trompeta. Qué lindo es eso. Lo que se va a dar es, los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros seremos transformados. Veamos lo que también Pablo, aparte de los Corintios, escribía a los hermanos en Tesalónica, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Léalo conmigo, por favor, el capítulo 4, el versículo número 16. Ahí se habla nuevamente del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Léalo conmigo. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Léalo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Ahí nuevamente se utilizan los ángeles. Y la trompeta es la anunciación, el anunciamiento de que la iglesia está siendo levantada. Esa es la señal para arriba. Qué interesante. Aquí quiero detenerme unos segundos. Allá en Israel, cuando se anunciaba el ungimiento de un rey, una noticia, una convidación del pueblo a una reunión especial, cuando se anunciaba la trompeta que había alguna alarma, ¿quién no la oía? Todos ponían en ejercicio el sentido del oír. Pero aquí hay un detalle a considerar. La trompeta de la cual estamos hablando que sonará, y estamos hablando de que se asocia con lo que viene en el futuro. ¿Quiénes son los que van a oír este trompetazo? Solamente aquellos que tengan
oídos para oír. Hay una frase que dice en la Biblia, cuando el Señor escribe a las 7 iglesias en el Asia Menor, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un cristiano tiene el sentido del oír, lo tiene, la expresión que quiero utilizar es esta, lo tiene muy adecuado. O sea, yo quiero decir esto, recordando lo que yo he explicado acá. Cuando el hombre pecó, cuando nuestros primeros 2 padres, Adán y Eva, pecaron, los sentidos del hombre se distorsionaron. Por eso es que como el hombre tiene los sentidos distorsionados, inventa cualquier cosa, porque está fuera de Dios. Pero cuando el hombre es restaurado, regenerado, los sentidos vuelven a estar en su estado normal. Ok, por eso es que la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Ese es lo lindo, hermano. Cuando ponemos en ejercicio alguno de los 5 sentidos, rápido captamos. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, sabemos que eso que dice la Biblia, que tenga oídos para oír, usted los tiene. Porque no podemos ser lo que dice Santiago en su epístola, ¿verdad? Dice que hay muchos que son oidores olvidadizos. Los que son oidores olvidadizos son los que no tienen sus 5 sentidos apropiados para poder ejercitarlos para el propósito de Dios. Pero como nosotros sí los tenemos, ¿verdad? Aunque nos llamen chiflados y que estamos locos, tenemos la mentalidad de Cristo. Pensamos diferente, actuamos diferente. Digan amén. A la fuerza tengo que secarles el amén a ustedes. Y no tiene que ser así. Usted tiene que estar conectado con la palabra. Entonces, desde ya, nuestros sentidos tienen que estar, hermanos, aptos, así lo voy a decir, aptos, para poder desde ya ir familiarizándonos con lo que se va a dar en el futuro. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Desde ya usted, por eso es que el mensaje de ayer, yo sé que muchos les causé malestar, pero ese malestar que nos ocasiona muchas veces la palabra es para que reaccionemos. De nada serviría el mensaje si usted no reacciona. Pero el que reacciona dice: ahora entiendo que yo no tengo que venir a la congregación para quedarme afuera. El oidor olvidadizo que no tiene sus 5 sentidos de manera adecuada va a seguir haciendo lo mismo, porque es un oidor olvidadizo. Pero aquel que tiene ya sus 5 sentidos, ya está en sus cabales, entonces dice: no, ya reaccioné, Dios me habló ayer, y como Dios me habló ayer, entonces yo voy a prestar atención a la palabra. Yo no tengo que venir a pasear a la iglesia, yo tengo que ir familiarizándome con lo que va a ser en el futuro, porque yo quiero oír la voz de Dios. Y aquí la oigo, significa que en el futuro yo voy a oír el trompetazo en el cielo. Ahora me entiende. Entonces, una persona que oye el mensaje aquí y le agrada, ¿verdad? Son esos los que van a oír la señal de la trompeta. O sea, esto no es una cuestión general, hermano. Hay gente que dice: todos vamos a ir. Ahorita se oyen los ruidos, que allá por México, que por Europa, que por aquel sitio, que por allá. Se oyen sonidos por todos lados. Y algunos creen que ya es el anunciamiento del arrebatamiento de la iglesia, pero no. Algunos dicen que comenzó una guerra cósmica arriba. A mí no me interesa eso, yo no sé qué es lo que está dando, yo no puedo inventar nada. Pero sí son señales. Pero cuando esto se dé y usted ya está apto para oírla y no ha sido de aquellos oidores olvidadizos, usted la va a oír. La va a oír.
porque esa es la señal de nuestro levantamiento hacia los cielos. Ya hemos visto el uso de la trompeta en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo. Pero hay un detalle también que es muy importante considerarlo. Y es que cada una de estas 7 trompetas que se les entregue en las manos a estos 7 ángeles, hay personas que creen, aquí hoy en día se toca la trompeta para entonar alguna melodía. Hay personas que admiran a los que sacan melodías a través de los instrumentos, ¿verdad? Y algunos cuando la toman dicen, ya va a tocar el hermano alguna alabanza bonita. Aquí cuando se les entregan las 7 trompetas a estos 7 ángeles, usted tiene que entender esto. No es para poder jugar. Dios no bromea, hermano. Jamás. Se les entregan en sus manos para poder desatar un juicio. Y ese juicio es un juicio específico de mayor intensidad. No es simplemente por tocarla. Y si usted lee la Biblia, bueno, le voy a dar un adelanto de lo que vamos a desarrollar ya en la apertura. Los primeros 6 sellos, porque se van a abrir los 6 primeros sellos. De hecho, ya los desarrollamos, ya los vimos. Y vimos cada una de las cosas que sucedieron en la apertura de esos 6 sellos, esos primeros 6 sellos, uno tras uno. Pero no tan destructivos como los de las 7 copas o trompetas que vienen. Esto es más terrible, hermanito. Es más terrible. Las primeras copas, conforme vayamos avanzando en la apertura del 7º sello, las primeras 4 copas destruyen la ecología terrestre. Apocalipsis capítulo 8, versículo del 6 al 12. Las 2 siguientes copas producen destrucción demoníaca de la humanidad. Una destrucción total. Apocalipsis 9:1 del capítulo 9, versículo 1 al 11. Y aquí viene lo más tremendo. Perdón, estoy hablando de trompetas, ¿verdad? Ahí rectifico lo que estoy diciendo. Estoy hablando de trompeta. Y la 7ª trompeta presenta un derramamiento final. Y como es el final, ¿verdad? De la ira de Dios, hermano. Aquí sí va a ser más terrible, porque esa ira de Dios se puede observar, podemos decirlo así, está contenida en lo que son las 7 trompetas. La ira total de Dios, ahí se observa. Entonces, conforme una tras una se vayan viendo, ahí se conoce quién es Dios. Porque hay personas que lo conocen solamente de un lado. Dicen, Dios es así. Y muchos dicen, no hablen de juicios, prediquen que Dios es amor. No, tenemos que decir toda la verdad. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, cuando usted vaya viendo esto, uno tras uno, las primeras trompetas, de ahí las otras 2 trompetas, de ahí la 7ª, ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! Si ahorita, yo no sé si usted vio el periódico de hoy, se desprendió, ¿cómo el nombre? Hay una expresión que aparece en el periódico, pero que está causando temor en las personas. Una cantidad, voy a decirlo así de esta manera, de hielo, hermano, de iceberg creo que le llaman, más o menos, sí, ya me recordé. Entonces, no sé si son, Dios quiera que no me equivoque, no sé si son casi como unos 6,000 kilómetros. Dicen que, hablándolo de manera territorial así, en intensidad, en inmensidad, ¿verdad?, es más grande que nuestro país, El Salvador.
Es 2 veces o 3 veces más lo que se ha desprendido. Entonces los los científicos, para poder quitar el temor que se ha apropiado de muchos, dicen: eso no va a causar problema, ¿verdad? No causa ningún problema con los océanos, pero sí está causando problemas. Y esos problemas se están causando por las cosas que estamos viendo. O sea, si recibimos repercusiones por la apertura del orificio que se ha abierto en la capa de ozono, ¿qué no será esto que se está dando ahorita? Hermano, no se puede comparar esto pequeño con lo más fuerte que viene en el futuro. Será más terrible, más terrible. Y por eso es que bien vale la pena el estar en el Evangelio. Una persona que está desligada del Evangelio y está lejos, porque no todo lo que se dice ser evangélico es evangélico. No todo lo que dice brilla es oro. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que definir nuestra entrega. Ya no bromear, hermano, porque muchas veces se nos viene a la mente: hoy voy a ir a la iglesia, mañana no, ya no quiero ir para nada. Dios sabe mi necesidad, Dios sabe nuestra negligencia, Dios conoce nuestra pereza. Pero hoy que estamos en vida, abramos nuestros ojos, alertemos a las personas a través de estas enseñanzas lo que viene en el futuro. Hay un concilio, yo no voy a mencionar el nombre por ética, los acaban de reunir hace 1 año y medio, y yo le digo porque estuve en una de esas congregaciones enseñando hace 2 domingos atrás. Y lo tremendo es que esto, mi hermano, me dolió tanto el corazón, que en ese concilio le dicen al pastor, quien me invitó a mí: no seas tonto, le dijeron, no te esforces mucho, no prediques, conformate con que ponga gente y que me explique la Biblia, con tal de que vos recibas la comidita y que te paguen la luz y el agua y la casita, suficiente, agarrala tranquila. Es un concilio que tiene más de 8,000, 9,000 pastores. Es grandísimo, por ética no le digo el nombre. El pastor me lo comentó y me dice: ¿qué hago? Si usted de lo común, atienda las voces comunes. Si usted quiere salir fuera de lo común, predique el Evangelio, predique la verdad. Ese es uno. Conozco otro concilio, que también es grande, donde los acaban de reunir y les han prohibido que den estudios del libro de Apocalipsis. Les han prohibido que no hablen de los juicios de Dios, del infierno, y que solamente se dediquen a predicar del amor de Dios. Ese es el estado, esa es la condición en la cual está la iglesia cristiana hoy en día. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir enseñando lo que les estoy enseñando desde este púlpito. Si usted tiene sus sentidos ejercitados, el que tenga oídos oiga lo que la palabra del Señor le dice. El que no los tiene restaurados, entonces siga en su misma rutina, la cual usted lleva de manera así, continua. Siga así. Y va a ver que todo lo que aquí les hemos enseñado ha sido la verdad. ¿Vale la pena irnos en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Vale la pena poner por obra la palabra del Señor? ¿Vale la pena creer a lo que viene en el futuro? Sí. Porque de esto Cristo nos ha salvado desde la cruz del Calvario. Nos salvó del pecado, nos salvó de la muerte, nos salvó del infierno, nos salvó de la condenación eterna y nos salvó de los juicios que vienen en el futuro.
Levántenme la mano, ¿cuántos de ustedes tienen internet en su casa? Levántenmela. ¿En el celular no tienen internet ustedes? Hay una película que fue grabada en el 2016, se llama El arrebatamiento de la iglesia. Véala, se la recomiendo. Si no les sale toda completita, vea lo último. Vea lo último, me interesa que usted lo vea, pero véalo hoy en la noche cuando llegue a su casa. A ver si puede dormir. Porque así sucedió conmigo. Que viéndola dije, no Señor, vale la pena pararse en la senda antigua y en la brecha donde tú nos has colocado. Aunque otros ya no obedezcan, hagamos como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Vamos a orar en esta noche. Padre, Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por tu grande amor y tu grande misericordia. Señor, te alabamos y te bendecimos. Recibe, Señor, recibe de tu pueblo, de tus hijos. Toca los corazones, ábrelos. Ya hemos orado por los amigos. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está.